Bien, vamos a empezar con la sesión del día de hoy. He estado leyendo medianamente ahí algunas cosillas sobre sus chats. Por ahí he estado viendo que se le está complicando un poquito el diagnóstico de los equipos más recientes por la cuestión del funcionamiento total, la secuencia, sobre todo en los equipos M1, que se reemplazan algunos dispositivos. Para esto quiero que hagamos un repaso así muy breve de cómo funciona la secuencia de todos estos equipos y ustedes me van a poder ayudar para saber si en realidad estamos agarrándole el hilo a esto o si de plano lo estamos dejando pasar así como viene, ¿no? O sea, lo estamos dejando pasar de noche. Para esto vamos a regresar directamente a la primera secuencia con la que habíamos trabajado con los equipos MagSafe. No sé si se acuerdan. Ok, a ver, espérame tantito. Moví el cable accidentalmente. Ahí está. No sé si se acuerdan de los primeros equipos, los MagSafe. Básicamente es esto que tenemos aquí, donde tenemos la conexión mediante lo que es el cargador MagSafe, que es este que tenemos de este lado, mediante la comunicación llamada OneWire, ¿no? Sys One. Básicamente recordemos que la secuencia en la que las fuentes se van habilitando son las que tenemos en este momento, ¿no? Lo primero que se genera después de conectar el cargador es PPDCin, ya sabemos cuánto es, el equivalente a lo que tenemos en el cargador. Lo segundo que se genera es PP3V42 mediante un buck converter, ya lo habíamos platicado. Este al mismo tiempo alimenta a lo que es el botón power. Recordemos que esto que tenemos aquí, este es el botón power de mi computadora. Es alimentado básicamente por el riel de 342G3H. Al mismo tiempo, este mismo riel nos genera las resistencias pull-up o el voltaje de 342 para las pull-up de estas líneas de datos que van entre la batería y lo que vendría siendo SMC. Y por último, el ISL 625, denominado como el Charger. ¿Qué pasa a continuación? Bueno, después de que se ha generado 342, alimentó el SMC, tenemos alimentación directamente en el SMC. Tenemos, bueno, este también es el DSIN para el SMC. Tenemos lo que es alimentación de las resistencias pull-up para poder generar una línea de comunicación de datos. También vamos a tener en este caso en particular la generación del riel PP2G3H en el paso número 3. Este ya sabemos de cuánto es, 12.6 o 8.6, dependiendo del equipo con el que estés trabajando. Una vez que se genera esta parte de aquí, PP2 alimenta mi TPS 51125, que no es más que el controlador que se va a encargar de generar el voltaje de 3.3 S5 mediante un buck converter, que es un voltaje de potencia, y un voltaje de 5 voltios de tipo LDO, que es un voltaje simplemente que tenemos ahí para alimentar algunas cosillas en la placa, ¿vale? Cuando tenemos estos de aquí, esta secuencia ya bien cumplida, tenemos básicamente todos los estados S5 o los estados always de mi computadora. En este momento la máquina ya está lista para poder encender. Recordemos que después de esto sigue una secuencia tipo SUS, sigue la secuencia S4, S3 y por último sigue la secuencia S0, ¿no? Para esto no debes de olvidar que tenemos las líneas, por ejemplo, las famosas líneas PMSLP, que son líneas que vamos a ocupar y que se cumplen gracias a lo que vendría siendo el estándar de los procesadores Intel para poder hacer que estas máquinas puedan funcionar. Es decir, líneas que inician la secuencia para los siguientes estados después de que estás trabajando. La secuencia SUS, la secuencia S4, S3 y S0. Se puede decir que en el S0 es cuando la máquina ya está completamente encendida. Hasta aquí supongo que todo esto lo entendemos ya sin ningún problema, ¿verdad, Francisco, Jaime, Fonfix, Ecuador y, bueno, Emanuel Jiménez? Todo esto ya está perfectamente claro, ¿no? Saben más o menos cómo revisar esta secuencia. No tenemos ningún tipo de problema al poder revisar todos estos equipos. ¿Están bien? ¿O tienen alguna duda referente a todo esto? Francisco, Jaime, Fonfix, Ecuador.
Eh, Hola Jorge, Jaime te saluda. Mira, yo tengo algunas dudas, pero tengo que ponerme al día con las otras clases y aquí tengo a Juanito que me está ayudando. Entonces, Juanito dice que lo tiene bien claro todo. Entonces, yo lo único que tengo es que practicar con el tema de las mediciones en la placa. Esto ya lo he visto varias veces, pero la práctica nada más. Ok, entendido, Jaime. Perfecto. Francisco Gutiérrez, Confix Ecuador, parece que nada más puso mute a la clase y está trabajando. Aquí estoy atento. Francisco, ¿alguna duda referente a esto que estamos viendo? No, pues viene un caso, necesito estar repasando varias veces para poderlo aprender de manera más adecuada, pero sí, la secuencia no se complica tanto. Ok, perfecto. Bueno, se hace lo que se puede. Espero que en ese aspecto puedan entender el funcionamiento de estos circuitos. Como se los había explicado anteriormente, la secuencia para equipos tipo C es algo bastante similar. La única diferencia que aquí cambia referente a lo que teníamos anteriormente es que a esto le vamos a agregar un pequeño PMIC. Básicamente, ¿qué es lo que hace un PMIC? Pues bueno, es un controlador de energía que recibe ciertas habilitaciones con la característica que el PMIC tiene la facilidad de poder generarte diferentes tipos de voltaje a través de una sola o diversas entradas. Es decir, tenemos, por ejemplo, un voltaje de entrada y este te puede tener diversas salidas, ¿ok? Entre eso te puede sacar diferentes voltajes como son buck converter, te puede sacar también LDOs, ¿ok? O reguladores lineales de baja caída y simplemente pueden ser salidas de habilitaciones o las famosas salidas de enables. ¿Ok? Estas líneas que están saliendo directamente de aquí o que salen directamente de aquí de mi PMI son líneas que ya diversamente, bueno, a pesar de que el trabajo que tenemos anteriormente, todavía no se involucra completamente en la secuencia de los rieles S5. ¿Por qué quiero hacer un hincapié en esta parte? Muchas máquinas tipo C que no llegan ni siquiera a los 20 voltios, se quedan fijamente en 5 voltios, ni siquiera están cumpliendo con los requisitos necesarios para llegar al estado S5 o los famosos estados always, de los que están aquí. ¿Cuáles son los voltajes que debemos de tener antes de que mi máquina pase de 5 voltios a 20 voltios? ¿Se acuerdan cuáles son? Los estados son 3V3 G3H o RTC, TPBus G3H y por último, ¿qué debemos de tener? Todo lo que son las habilitaciones para los LDOs, 4 LDOs, para lo que son los CD3215, en el caso de 3 LDO, para CD3217, y en caso particular para CD3218, no sé por qué puse 18 aquí, de CD3215, y en caso de CD3218, me parece que en este caso particular únicamente 2 LD. Estas son las fuentes que debemos de tener para que se pueda cumplir una negociación. ¿Y qué es lo que pasa de este lado, chavos? Lo que va a pasar aquí de este lado es simplemente una negociación que va a haber, y recordemos, entre lo que es el cargador que tenemos de este lado con lo que vendría siendo mi SMC. Recordemos que aquí hay que tomar en cuenta varios factores antes de que mi máquina pueda llegar a esta condicional. Punto número uno, los controladores CD3215 que tenemos aquí, CD3217 o CD3218, cuentan con memorias ROM SPI correspondientes a el actuar de CD3215 como el multiplexor para el puerto tipo C. ¿Qué es un multiplexor para un puerto tipo C? Si ustedes no mal lo recuerdan, un multiplexor es un circuito que recibe diversas señales y te puede sacar diversas salidas. Es decir, tengo una entrada, por ejemplo,
Déjame borrar aquí. Puedo tener aquí una entrada, input, y puedo tener de este lado dos salidas, por ejemplo, o más, dependiendo las características de tu multiplexor. ¿Por qué CD3215 es un multiplexor? ¿Quién de aquí me puede decir por qué es un multiplexor CD3215? Antes de comenzar, ¿qué es CD3215? ¿Y por qué digo que CD3215 es un multiplexor? ¿Se acuerdan? Es el controlador, ¿no? De la USB-C, es capaz de, obviamente, de manejar o controlar diferentes entradas y salidas. CD3215 es un multiplexor porque además de actuar como un pequeño negociador, como comenta ahorita Francisco, además de actuar como un negociador para el voltaje que tenemos de este lado del cargador, CD3215 nos va a permitir seleccionar el modo de trabajo de lo que es el puerto tipo C, ya sea como transferencia de datos, por ejemplo, para transmitir datos, para transmitir lo que es carga directamente a la computadora, para transmitir lo que son video o gráficos a través de lo que son los adaptadores o inclusive hasta poder hacer una comunicación directamente a través de un cable con un adaptador RJ45. Entonces, básicamente, tú conectas un cable a CD3215 y él te puede dar diferentes modos de trabajo, ¿ok? Diferentes modos de trabajo te puede dar CD3215. Entonces, este controlador requiere unas memorias EEPROM, ¿ok? Que le dan en este caso la pauta de funcionamiento a los controladores que tenemos aquí. Recuerda que este controlador que está aquí va a trabajar como en espejo, gracias a lo que es una pareja que tiene, normalmente vienen entre esclavos y maestros. Entonces, no se olviden de esta parte, su controladora CD3215. ¿Qué otra cosa tenemos además de esa famosa controlador, de esa memoria CPI? Tenemos un ISL923, que es el circuito Charrier, el cual se va a encargar de generarte la señal de PPOS G3H, muy importante para la alimentación del TPS. El TPS es el que se encarga de generarte los rieles de 5 voltios y de 3.3 S5, ¿vale? Pero además de eso, también vamos a tener aquí al mismo individuo que teníamos en la gráfica anterior, que es el SMC. El System Management Controller o SMC ya lo conocen, es el que se va a encargar en este modelo de poder dialogar a través de CD3215 con lo que vendría siendo el adaptador de corriente. Es decir, el que en realidad le exige el perfil de energía a la computadora no es más que el SMC mediante unas líneas I cuadrado C a lo que vendría siendo CD3215. CD3215 recibe las instrucciones y se las exige directamente al adaptador de corriente, el que tenemos de este lado. ¿Vale? Entonces, la secuencia para poder crear el estado S5 hasta antes de los 20 voltios es la siguiente. Tú conectas el cargador a través de 5 voltios. El cargador alimenta primero con 5 voltios mi CD3215. Si ustedes no mal lo recuerdan, 5 voltios primero llegan a mi CD3215. En este momento mi CD3215 está alimentado, pero todavía no está trabajando más que los módulos de switcheo de los MOSFET que tenemos de este lado. Estos MOSFET que tenemos de este lado, si no me equivoco, son, bueno, aquí dice que son canal N, no recuerdo si eran canal N o canal P. Tendríamos que ver el diagrama esquemático. Pero bueno, suponiendo que son canal N, el CD3215 se encarga de hacer que simplemente la tensión pase de aquí para acá, alimenta a lo que es mi ISL 923 y alimenta a mi fuente supply de 3.3 G3H. Este era antes PP3V42 G3H, no se les vaya a olvidar. ¿Qué pasa en este punto? Recuerden que el ISL es una fuente buck boost converter. Es decir, que a pesar de que tú estás recibiendo únicamente 5 voltios aquí y el aux recibe aproximadamente 2.1 voltios,
Este Buck Boost Converter te va a entregar en PP Bus 13 voltios. No importa que tú tengas aquí 5 voltios o que tengas 20, los 20 que vienen directamente del cargador. No importa que tengas 5 o 20. PP2 siempre va a ser de 13 voltios. Aquí es cuando empiezan ustedes a rastrear algún tipo de problema o algo anormal que tengas en tu tarjeta madre. Ahora, ¿qué pasa de este lado? Bueno, se genera la fuente 3V3G3H, se generó PP2 G3H. ¿Y qué va a ocurrir en este momento? Bueno, PP3V3G3H alimenta a lo que es mi SMC. Mi SMC también al mismo tiempo en sus líneas I2C, SCDA y SCL reciben estas pull-up igualito a como estábamos hace ratito, con lo que vendría siendo la fuente de 3V3G3H. Empieza a haber una comunicación directamente con CD3215 mediante estas líneas de datos que tenemos aquí. En este momento empieza a haber una comunicación entre SMC y CD3215. Una vez que empieza esa comunicación entre SMC y CD3215, CD3215 genera mis LDO 1.8A, un LDO 1.8D, tenemos el LDO BMC, tenemos el LDO 3.3 UPC, BMC, que va a ser un LDO que solamente se va a habilitar en el controlador que está comunicándose con el cargador. Es decir, si tú tienes dos CD3215 en tu placa, tienes aquí el CD3215 1 y de este lado tienes el CD3215 2, por ejemplo, el CD3215 2. En cuanto exista la comunicación entre SMC y CD32, básicamente estos CD32 ambos van a tener sí o sí habilitados 3 LDOs, el A, el D y el UPC. Pero hay uno que se llama LDO BMC. Este LDO BMC únicamente va a estar habilitado cuando el controlador correspondiente esté comunicado. Es decir, si el de aquí es el que se está comunicando con el cargador, solamente este controlador de aquí va a tener este cuarto voltaje de LDO. Si cambias tú de puerto tipo C, obviamente este voltaje va a desaparecer de aquí, va a irse a 0 voltios, y el que va a empezar a trabajar va a ser el BMC del otro controlador tipo C. Hasta ahorita vamos bien, supongo que se entiende esa parte. Entonces tenemos 4 LDOs, LDO-A, 1.8A, 1.8D, LDO-BMC y LDO-UPC. ¿Vale? Espero que estén entendiendo esta parte y que no se les vaya a olvidar, porque por ahí estamos luego batallando que, oye, que no está habilitando, o muchas veces también sirve para que puedas detectar, llegan a llegar equipos, llegan equipos de repente a lo que es nuestro taller y decimos, oye, a ver, tengo una máquina que estoy dudando de que está mal un conector tipo C, ¿no? Entonces no sabes cuál es el que se está comunicando en ese momento, no sabes cuál es el que está mal, porque ya sabes que hay un controlador tipo C o hay un lado de lo que es el cargador, el centro de carga, que tiene un comportamiento anormal. Entonces, es de ese lado. Sabes que de ese lado de la tarjeta madre está mal, pero ¿qué hacemos? Pues como no sé cuál es el que en realidad está mal, vámonos para acá. Vamos a tratar de trabajarlo directamente en un diagrama esquemático, a ver si lo podemos mostrar o quiero mostrar más o menos la idea que le estoy comentando. Vamos para allá. Bien. Si nos vamos, por ejemplo, a una placa con controladores tipo C, en ocasiones te llegan máquinas que al conectarlas directamente a vamos a llamarlo así, al conectarla directamente a lo que es el centro de carga, tienen algunos consumos anormales. Los consumos son a lo mejor 5 voltios, 20, 90, 120 amperios. Y en ocasiones hasta el controlador tipo C, el chip T2, empieza a sobrecalentarse cuando conectamos directamente aquí lo que es nuestro cargador.
Entonces, llega a haber muchas veces la duda de cuál es a dónde corresponde básicamente el puerto con el que estás trabajando, a cuál de los dos. Cuando tú conectas en alguno de estos puertos el cable tipo C, estos que están aquí van a habilitar sus LDOs, pero solamente uno de los dos va a habilitar el BMC, el LDO BMC. Entonces, una vez que los que habilitan este LDO BMC de 1.1 voltios, significa que este es el controlador que se está comunicando directamente con el cargador. Es decir, solamente vas a tener uno habilitado. El de aquí, por ejemplo, no se va a habilitar este voltaje cuando este de aquí no se esté comunicando con el centro de carga. El de acá, si tú lo conectas de este lado, sí va a estar habilitado directamente. Estoy agarrando otro, este de aquí. Este de aquí sí se va a habilitar cuando tú conectes directamente este centro de carga correspondiente a este controlador que tenemos de este lado. Entonces, a grosso modo, ¿qué hay que revisar cuando tenemos 5 voltios y no sube a 20 volts? Bueno, lo primero que tienes que revisar, digo, para que empecemos a dejar de cuestionar o andar adivinando, porque muchas veces estamos adivinando solamente y andamos cambiando controladores a lo tonto o andamos inyectando voltaje en ciertas líneas que no debemos de trabajar, es paso número 1. Revisar que tengas el voltaje de 3V3G3H. Este voltaje de 3.3 tiene que estar sí o sí. Si este voltaje de aquí no está presente, evidentemente tu máquina se va a quedar en 5 voltios. No va a pasar de ahí. Normalmente debes de tomar en cuenta que en algunos modelos de Mac el problema ya viene directamente desde DCIN o tienes tú un problema directamente en PPBus G3H. Si PPBus G3H tiene 5 voltios, tiene 0 voltios, o no, o básicamente tiene una línea abierta a tierra, pues hay que corregir primero esta parte. ¿Por qué? Parte número 1. Este ISL, independientemente de que tú tengas 3V3G3H o no, te tiene que generar sí o sí un voltaje de 13 voltios en PPBus G3H. Si tú no tienes este voltaje de 13 voltios en PPBus G3H, el ISL no está funcionando correctamente. Esto puede pasar por un problema con la línea de AUX-D o simplemente puede ser que el mismo buck converter esté dañado. Es decir, puede ser el ISL o los MOSFETs que tenemos ahí que son habilitados por este circuito que tenemos de este lado. Esto les puede pasar. Punto número 1. Entonces, se revisa. PP3V3G3H, ¿tienes 3.3 voltios? No, no tienes. Perfecto. Revisa que la línea no tenga un cortocircuito. Creo que aquí ya todos saben revisar un cortocircuito, ¿no? ¿Cuál es la característica de una línea que está corto? Pues básicamente en ohmiaje, o si medimos en ohms, sabemos que es un ohmiaje bastante bajo, ¿no? En ocasiones te pita a tierra. Cuando tienes una fuga, el ohmiaje es un poquito más elevado, pero no sube de 30 ohms, de 20 ohmios, o sea, está más o menos en ese tipo de resistencia. Sobra decirte que esta línea con conexión a GND te tiene que dar un valor de OL, para que no se les vaya a olvidar esa parte. Parte número 2. Tienes que comprobar que PPBus esté funcional. Si PPBus no tiene 13 voltios, el problema va directamente del ISL, ¿ok? Si tiene 5 voltios, PPBus G3H, el ISL está siendo alimentado, pero probablemente tiene algún problema en lo que vendría siendo el módulo de lo que vendrían siendo los MOSFETs. Por eso es que el ISL está mal, no está funcionando correctamente. ¿Qué otra cosa hay que revisar? Las entradas de ese IN y la línea de detección de cargador. Se tiene que revisar sí o sí esa parte de aquí. Oye, que tengo PPBus, que sí tengo 3V3G3H. Ahora, ¿qué hago? Si tienes ambos,
es muy importante y de suma importancia que revises que las líneas I cuadrado C, SCL y SDA que van a ser 32 estén en buen estado. Normalmente, para poder corroborar eso, yo me doy cuenta directamente en los que son los LDOs. Si existe una comunicación entre un CD3215 con un adaptador de corriente, los LDOs que tenemos de este lado se van a comunicar directamente, o más bien van a ser habilitados por el CD3215. Y no me importa tantos estos, aunque evidentemente estos tienen que estar funcionales. El que más me importa en este momento es el de 1.1V1 BMS. Este es muy importante. 1.1 voltios de tipo BMS. Este LDO tiene que estar funcional para que la máquina pueda, en este caso, empezar a transmitir datos entre CD3215 y obviamente entre lo que vendría siendo nuestro circuito SMC. Sobra decirte que si tú tienes un SMC dañado, tú puedes tener todos estos LDOs en perfecto estado. Pero si tu SMC está mal, este individuo de acá está dañado, la máquina jamás va a subir de 5 voltios a 20. Oye, entonces, ¿cómo puedo comprobar el SMC? Básicamente lo que tienes que revisar es que no tengamos algún daño en alguna línea de datos que tenemos aquí. Que SMC tenga voltaje de entrada. Esta parte también es muy importante. ¿Vale? Esa parte es muy, muy, muy importante. Que tenga voltaje de entrada. Ahora, suponiendo que ya comprobaste que SMC está alimentado, que existe datos en las líneas y aún así la máquina sigue quedándose en 5 voltios, te va a tocar revisar que la memoria SPI esté bien. Normalmente lo que yo hago aquí es reemplazar estas memorias. O sea, yo reemplazo esta memoria por otra, de un modelo similar a la computadora Mac. ¿Se puede programar? Sí. El problema es que hay que conseguir una máquina con una memoria buena para poder sacar el dump de esa memoria. Y por último, poder hacer la programación de esta memoria SPI que pertenece a los CD3215. Miren, acá está el BMS, no lo había visto. Pero si tenés una máquina del mismo modelo, solo lo reemplazás y listo. Sí, sí, bueno, yo lo hago así. Sí, he levantado 2 que 3 así, solamente reemplazando la memoria SPI. Ahora, hablando con mucha honestidad, es muy raro que llegue a pasar esa parte, ¿eh? O sea que normalmente el problema siempre va por un CD3215 dañado o por un SMC dañado. Casi siempre, y lo de cajón, y no me van a dejar aquí mentir, tanto Roy como Felipe lo deben de saber, inclusive ustedes que ya han trabajado con estos equipos, casi siempre el problema es un corto o una ausencia en 3V3G3H o un problema en PP-Bus G3H. No se les vaya a olvidar esa parte, ¿vale? Esto pasa cuando tú estás trabajando con equipos que no pasan de 5 voltios. O sea, equipos que se quedan solamente en 5 volts. En lo que es tu tester tipo C, que no son capaces de hacer que el cargador pueda subir a 20 voltios. ¿Están de acuerdo? No se les vaya a olvidar esa parte. Esto es con equipos que no tienen SMC, no se les olvide, perdón, que no tienen T2. Aquí el equipo todavía es válido hasta 2017. ¿Qué pasa después de esto? Si todo va bien, en este momento, este equipo, si todo esto está bien, este equipo va a cambiar el voltaje de 5 a 20 voltios. Ningún voltaje posterior se va a modificar, es decir, 3.3 sigue con 3.3. PP-Bus sigue con 13 voltios. SMC se sigue alimentando directamente de 3.3 voltios. ISL sigue trabajando básicamente con los mismos voltajes y C3215 sigue funcionando normal. Ahora, en este momento tu máquina tiene que subir a 20 voltios. Sin embargo, el consumo de corriente tiene que subir hasta 20 miliamperios. ¿Pero para qué va a subir a 20 miliamperios?
En este momento empieza la secuencia de habilitación de los estados. 5 voltios S5 y 3V3 S5 en estos modelos de equipos. O sea, tú puedes tener aquí 20 voltios y la máquina no necesariamente tiene todos los rieles always habilitados. Hasta aquí vamos bien, Gonzalo, Alberto, Francisco y Jaime. Súper, profe. Ok. Afirma. Hasta este momento la máquina tiene, ahora sí que en resumen, la máquina únicamente tiene lo siguiente. Tenemos lo que es 20 voltios en cargador, un consumo de corriente que va a subir hasta 20 miliamperios. Pero ¿qué pasa? Tenemos ya PP2 funcional, tenemos 3V3 funcional, C32 ya está despierto y empieza la negociación directamente con el SMC y el cargador para que el cargador te dé 20 voltios. Oye, ya me dio 20 voltios, ¿qué sigue? Recuerden que el TPS ya estaba alimentado. El TPS ya estaba alimentado. Desde que se creó PPBus G3H, el TPS ya tenía voltaje. Sin embargo, el TPS requiere un enable para poder funcionar. ¿Se acuerdan muy bien quién daba el enable para que funcionara el TPS en las máquinas de tipo MagSafe? ¿El SMC? El SMC, ¿se acuerdan el nombre de la línea? G2 Enable. Perfecto. Esa es la línea que va a dar la habilitación, pero ahora recuerden que tenemos un pequeño individuo que es el famoso PMIC. El PMIC también se alimenta con el voltaje de PPBus G3H. En cuanto a PPBus G3H alimenta voltaje, el PMIC es alimentado en este modelo, en estos modelos de equipos, en los 2017. En cuanto PMIC está alimentado, solamente está esperando que la señal Reset L llegue directamente al ISL, el ISL lance la señal SMC Reset In, que no es más que Reset L, pero vamos a llamarlo así, filtrado, estabilizado. Y una vez que la línea Reset In llega aquí, esta línea va a llegar directamente al SMC. La señal SMC Reset In llega al SMC. En este momento el SMC interpreta que ya tiene la habilitación PMG2 Enable, que va a ser enviada directamente al PMIC. El PMIC recibe la señal PMG2 Enable y el PMIC va a lanzar una señal llamada PM Enable 5VX, que va a llegar a esta compuerta lógica alimentada con 3V3G3H y que obviamente se va a convertir en el voltaje de PM Enable 3V3S5. Este es el enable para lo que es mi TPS, para que mi TPS pueda lanzar el LDO de 5 y el buck converter de 3.3 voltios. Si ustedes se dan cuenta, en la secuencia anterior, simplemente recibía el SMC la señal Reset L directamente de mi botón Power y el SMC lanzaba la señal que recibía y el SMS lanzaba la señal PMG2 Enable al TPS para que el TPS me creara esto de aquí. ¿Están de acuerdo? En el caso concreto de esta máquina ya no es así. El SMS tiene que recibir la señal ¿de dónde? Del ISL. El ISL tiene que recibir la señal ¿de dónde? Del botón Power. El botón Power envía la señal SMS RTL al ISL, que actúa como botón Power. Recuerden muy bien que el ISL tiene una línea de datos, ¿ok? Que va directamente hacia una pequeña línea llamada Mesa. ¿Quién es Mesa en iPhone? ¿Se acuerdan? Los que reparan iPhone. ¿No se acuerdan? Touch ID. Ese es el botón Power. ¿Ok? El botón Power o el botón Touch ID va conectado también mediante una línea de datos al ISL. Entonces, básicamente el botón Power le reporta que tiene la señal SMC RTL funcional.
el botón saca la señal SMC Reset-In y esta señal es enviada directamente al SMC. Una vez que el SMC recibe la señal SMC RST-IN, lo que hace el SMC es enviar la señal PMG2 Enable a mi PMIC. ¿Qué hace el PMIC? En este momento el PMIC ya trabaja y envía una señal llamada PM Enable 5VX que tenemos de este lado. Esto pasa a través de una compuerta lógica, que es esta que tenemos aquí, y simplemente pasa la señal PM3V3S5, que va a ser la señal de habilitación para mi TPS. Es decir, que aquí ya tenemos mezclados una compuerta lógica, un PMIC y un ISL para la habilitación del TPS que tenemos de este lado. ¿Se está entendiendo esta parte de aquí? Sí, sí, profe. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una máquina que se queda en 20 voltios, pero una corriente menor a 20 miliamperios? Es decir, puedes tener una máquina con 20 voltios y menos de 20 miliamperios. Te puedes encontrar con 6, 5 miliamperios. Cuando te toca así con esta parte, que tienes un amperaje, una corriente muy baja, lo que tenemos que revisar nosotros es lo siguiente. Tenemos que ir directamente a la tarjeta madre y poder comprobar que primero tengamos estos voltajes funcionales, que tengamos 3.3C5 y que tengamos 5 voltios LDO. Si estos, que muy probablemente no los vas a tener, no están, normalmente nos vamos a la secuencia de revisar que el TPS sí tenga el enable. Aquí es donde ya empezamos con los primeros problemas, porque básicamente nos damos cuenta que tenemos el voltaje SMC PMG2 enable, o sea que este sí está, pero no tenemos este voltaje que está acá de alimentación al TPS. Y nos vamos acá, esta compuerta lógica, y nos damos cuenta que no tenemos el voltaje de acá. Pero ya nos empezamos a confundir en el diagrama esquemático, porque si nos vamos al diagrama esquemático, vamos a ver algo más o menos, pues, medio rarito. O sea, vamos a ver, por ejemplo, la 840, una placa bastante convencional, de lo más noble que hay para poder revisar estos equipos y entender su funcionamiento. Y nos vamos a ir directamente a lo que son estas líneas que les estoy mencionando. Vamos a ir directamente a lo que es el PMIC. El PMU o el PMIC está aquí. La señal PM Enable para el TPS se encuentra aquí, en lo que es U7890. Si nos vamos a U7890, podemos ver que aquí tenemos el voltaje PMIC Enable 3V3S5 que se convierte en PM Enable 5VXS5, que a su vez este va a llegar directamente a lo que vendría siendo mi TPS. Si nos vamos para acá, no, es acá, perdón, es este de aquí. Esto es renombrado, nos vamos para acá, esto va a llegar directamente a mi TPS. Para el siguiente, miren, se renombra P5VX Enable. Esto es una resistencia de paso. Copiar. Pegar. Y aquí ya tenemos mi TPS, ¿no? El 511980, el TPS de 3.3 y obviamente la señal de 5 voltios LDO. ¿Vale? Hasta aquí vamos bien. Bueno, regresando directamente a donde estábamos, vámonos a U7890. Aquí está. Este es lo que vendría siendo mi PMU. Si tú te das cuenta, el PMU recibe la señal PMG2 Enable. Esta señal viene directamente de lo que vendría siendo mi SMC. Aquí también la tenemos, SMC PMG2 Enable. La señal llega al PMU, pero después de eso, ¿qué es lo que pasa? Ya aquí es donde nos empezamos a confundir porque decimos, oye, pues sí, después de eso, ¿qué sale? Después de eso, lo que va a salir es la señal PMIC Enable 3V3S5 directamente de este PMIC. Va a pasar a través de esta compuerta lógica y va a generarse esta señal que tenemos aquí.
Y es que cuando vemos que aquí así es el PMG2 Enable y de repente tenemos aquí una línea que sale y no sabemos de dónde viene, la línea viene directamente de aquí y va directamente ¿a dónde? Pues va a ir directamente a lo que vendría siendo, aquí está, es este, vean, sale de aquí, del PMIC, y va a ir directamente a mi TPS. Aquí tenemos el TPS encargado de 5 voltios y de 3.3 volts. Entonces, ¿qué pasa aquí? Normalmente todo pasa de la siguiente manera. Te vas directamente aquí y te das cuenta que aquí no tienes ningún voltaje. Tu voltaje aquí está en cero. Entonces, el problema aquí ya viene es en identificar cuál es el problema. O sea, ¿tu problema cuál es? Vamos de este lado. Yo aquí tengo en el TPS 0 voltios, tanto en 5 voltios como en 3.3. Es decir, aquí y aquí tenemos 0 volts. Pero me doy cuenta directamente por la secuencia de MagSafe que ya se saben ustedes de memoria, o sea, por la secuencia que tenemos acá, tú sabes que la señal G2 Enable tiene que estar disponible para habilitar el TPS. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa? Al llegar de este lado nos damos cuenta que sí tenemos en el SMC la señal PMG2 Enable. Si lo tenemos ya está, o sea, ya no te molestes, porque inclusive hasta luego estamos buscando la señal Reset L cuando, pues en realidad esta señal de Reset L, por aquí debe de andar, si no me equivoco, aquí está, R7829, cuando directamente estamos buscando la señal de Reset L y estamos batallando porque decimos, oye, mira, pero no tengo SMC Reset In, pero tenemos PMG2 Enable, ya no sé qué está mal el PMI, el SMC, el TPS, no, el TPS no está mal porque aquí no tengo nada. O sea, si yo voy para acá, aquí no tengo nada, entonces el TPS no está mal, pero sí tengo la señal PMG2 Enable, pero ahora ya no sé si sale del PMIC o sale del SMC, porque yo no veo que esto llegue directamente al TPS, entonces me quiero suicidar, ¿no? Es aquí donde empiezan ya los problemas. Simplemente para poder encontrar esta secuencia, que ya la estamos viendo muchísimo más sencillo a lo que teníamos acostumbrado en las máquinas MagSafe. La secuencia que tenemos aquí va a funcionar de una manera bastante sencilla. Vuelvo a repetir, simplemente debo de tener la señal G2 Enable. ¿La tienes? Sí, la tengo. PMI, ¿tienes PM Enable 5VX? Sí, lo tengo. ¿Tienes Enable 3V13.5? Sí, lo tengo. ¿Tienes alimentación en TPS? Sí. A menos que tengas un corto en alguno de estos dos, reemplaza el TPS. Mucho ojo, hay un fallo en MacBook donde se te pone en corto la línea de alimentación de la BIOS, más por culpa del CPU. Se te pone en corto esta línea, 3V3S5G. Vámonos al pin 8 de U6100. Vamos para acá, para acá. De la línea Macronix. Aquí está, ¿no? La línea CPI. No. Son los terminales de... Aquí está. No. Vamos más rápido, mejor. Vamos para acá y vamos a buscar C6100. Aquí está. La alimentación que tenemos para este BIOS, ¿ok? Viene del voltaje 3V3SUS. Si ustedes saben, ¿quién genera 3V3SUS? Hogares a quién es derivado 3V3SUS, chavos. Los ¿De escucho. PCH? ¿De quién? El voltaje 3V3SUS
nace gracias a una instrucción del PSH. Eso sí es cierto. O sea, el PSH lanza la señal PM Sleep SUS. Pero más específicamente, este voltaje, ¿gracias a qué otro voltaje es generado? ¿De qué voltaje se deriva? ¿De 342? F3S5. De 3V3C5, así es. 3V3C5 es, acuérdense de los MOSFET canal P que tenemos como switch, es el que crea a 3V3 SUS gracias a 3V3S5. Vamos a tener que buscarlo por el nombre que tenía en la BIOS para que lo podamos encontrar. Este voltaje es creado gracias a 3V3S5. Es decir, en el caso concreto, aquí se llama S5G, el TPS o un corto en esta línea puede poner en corto la línea de 3V3S5 de mi TPS. El voltaje que tenemos, si no me equivoco, aquí. Aquí. Ahí está. ¿Qué pasa cuando se pone en corto esto? Pues bueno, normalmente tenemos algún tipo de variación en el voltaje que tenemos en 3V3S5. El voltaje sube a 3, muere, sube a 3, muere, sube a 3, muere y sube a 3 y muere. Hay que tomar en cuenta muy bien estos pasos. Entonces, aquí pueden pasar ese tipo de cosas. Una anomalía a la salida y por eso no funciona. No se les olvide eso. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que sí tengamos alimentación en TPS, pero no tengamos la señal enable. Esto puede ser por un problema en la compuerta lógica. Lo más común, y es lo más común que me ha pasado a mí, es este individuo de aquí. Este de aquí falla al no tener la señal PM enable 5VX, que es la que va a llegar directamente a mi TPS 51125, 511980, que es el TPS que se va a encargar de hacer funcionar el equipo. Una vez que ya llegas tú directamente a esta parte, puedes dar botón power y la máquina va a empezar con su secuencia de SUS a S5. Aquí todavía tenemos rieles SUS, aunque ya no tengo 5 voltios SUS. Ya no existe 5 voltios SUS. Aquí únicamente tengo el voltaje de 3V3 SUS. Las señales SUS Power CTL, entre muchas otras más. ¿Vale? Tomen en cuenta muy bien ese punto. Hasta ahorita, ¿tienen alguna duda referente a este troubleshooting que estamos viendo cuando no pasa de 20 voltios? No, ¿verdad? Algunos voltajes always que tenemos aquí. Y vamos a pasar ahora a lo siguiente. Las máquinas T2. Bueno, básicamente en este tipo de chips T2 nos van a cambiar un poquito la secuencia con la que estábamos trabajando. Punto número 1. Ya no tenemos lo que vendría siendo un SMC. Recordemos que el SMC aquí ya viene integrado. O sea, tenemos un SMC fusionado con una BIOS. Esto de aquí lo tenemos en el chip T2. Además, el chip T2 tiene una memoria SPI, no se olviden. Esta memoria SPI que tenemos aquí es la memoria o una pequeña EPROM que se va a comunicar directamente al chip T2 que tenemos de este lado. ¿Qué pasa en este caso particular? La negociación es algo muy parecida. Es algo muy parecido. O sea, simplemente pasa el voltaje CD3217 o CD3215. Controlan estos MOSFETs. DSIN llega, alimenta 3V3G3H. Se crea en este caso PPBus G3H. G3H es la alimentación del chip T2. T2 entabla una comunicación I cuadrado C con CD3217. Y esto hace que también el T2 pueda entablar una comunicación con lo que vendría siendo el cargador, el adaptador de corriente. No hay que olvidar que, igual que el otro, C3217 tiene una comunicación con lo que es su memoria SPI. Aquí hay que tomar en cuenta algo.
Aquí desaparecen ya algunos LDOs de aquí. No recuerdo si es el 1.8D y 1.8A. Y sí sigue teniendo UPC y BMC. Pero también hay que tomar en cuenta algo muy importante. En esta secuencia, básicamente, para poder empezar a trabajar, el PMU también es muy importante, porque además de tener un PMU, también tenemos algo que se le conoce como PMIC. El PMIC va a estar alimentado, ¿ok? Va a estar alimentado directamente de un voltaje de 5 voltios G3H. Este PMIC es el que va a hacer que el disco duro pueda funcionar, el SSD. El SSD tiene voltajes de 0,8, 1.8, dependiendo ¿cómo se llama? La configuración de memorias que tú tengas ahí. Pero también tenemos aquí directamente un SSD. Básicamente es la misma secuencia, la única diferencia es que estamos sustituyendo al SMC por el chip T2, que es el que tenemos de este lado. Hasta este punto, en estas máquinas que tienen chip T2, básicamente se vuelve algo muy similar a las que estábamos trabajando. Digo, porque ya aquí ya no tenemos un SMC tal cual. Tenemos aquí lo que son los CD32. Vámonos directamente a este esquemático. Y vamos a buscar el CD32 17 o CD32 15, ¿eh? Puede tener CD32 17 o puede tener CD32 15. Tenemos el LDO UPC de 3.3. Tenemos el LDO UPC de 1.5. Y si te das cuenta que ya desaparecieron los otros LDOs, ya no existen esos LDOs. Son algunos de los que tienes que empezar a revisar en el caso de esta máquina. Ahora, ¿qué pasa aquí? Quiero que tomen en cuenta algo muy importante. En este momento la máquina está empezando a trabajar con algo bastante importante. En cuanto el PMU se alimenta con 3V3G3H, el PMU va a sacar algunos voltajes muy importantes que van a ir directamente al LDO, al T2, perdón. Awake 0,8, 1.8, 1.1, 0. SLP. Hay algo muy importante. Aquí los estados ACPI ya empiezan a cambiar. Empiezan a desaparecer los voltajes. Por ejemplo, G3H, S5, SUS, entre muchos otros más. ¿Ok? Ya no tenemos más que un Real PM Sleep SUS, es nada más como para cumplir las normas. Jorge, Hola, hola, hola. listo, ya está otra vez grabando. Gracias, disculpen. Seguimos revisando esta parte de aquí. Les voy a comentar, chavos, a partir de este momento, algunas líneas, todo lo que era el estado ACPI, todo esto empieza a desaparecer. La razón es bastante sencilla. La realidad es que aquí, en este caso particular, este chip T2 es una copia de un procesador o un CPU Profe, no A9 se ve nada. No de se un ve iPhone. nada, Jorge. Ahí está. Ahora sí. Este procesador T2 es una copia de un A9, de un procesador A9 de iPhone 6S específicamente. Y volvemos a entender que engloba lo que es una memoria SPI y lo que es el chip SMC.
Bueno, aquí ya empezamos a trabajar como un iPhone. El iPhone trabaja más o menos en lo que son simplemente dos estados, el estado standby y los pasos de ejecución de las líneas que se encuentran después de standby. Se puede decir de las líneas que son always y posteriormente las líneas que se habilitan cuando el equipo le da simplemente botón power. Los que han trabajado con estos equipos saben que desde que tú conectas el cargador, la máquina enciende automáticamente. Y con el simple hecho de presionar el trackpad o simplemente presionar una tecla, la máquina enciende automáticamente. Nunca entra en un estado completo de apagado. O sea, si tú apagas una MacBook, por ejemplo, de las más nuevas, jamás va a encender o va a tardar tanto como tardaban las anteriores. No por el hecho de que tenga un SSD, sino porque esta ya no cumple una secuencia de encendido similar a las que teníamos anteriormente en las SPI. Aquí ya tenemos líneas, por ejemplo, de tipo A, wake. Vamos aquí. Seguimos con líneas SLP o sleep, pero lo más importante, estas líneas, a pesar de que son líneas, vamos a llamarlo así, que pertenecen a lo mejor al SLP o a líneas de sleep y tenemos líneas A, wake, son líneas que se van a ejecutar posteriormente. Son líneas que se van a ejecutar posteriormente, que simplemente se generó la línea G3H y alimentó a mi PMU. El PMU no requiere ningún enable. Estas líneas van directamente al chip T2, llegan al chip T2. Una vez que estas líneas llegan al chip T2, estamos alimentando lo que es la memoria RAM del mismo chip y estamos haciendo que este mismo PSOC o procesador de aplicaciones empieza a trabajar directamente con lo que es el SSD. El SSD se habilita inclusive antes que el mismo CPU de la computadora, porque el SSD tiene información muy importante para el inicio de la máquina. Recordemos que en estas máquinas tenemos lo que es un pequeño sistema de archivos programado en el chip T2, que es el famoso Mac Bright OS. Es un sistema operativo, un pequeño firmware que va directamente en el chip T2, ¿ok? Este firmware tú lo puedes cargar solamente mediante un flasheo al mismo chip T2. ¿Cómo se restaura un iPhone? ¿Cómo se flashea un iPhone? Un iPhone simplemente no lo puedes formatear. Un iPhone simplemente no le puedes agarrar y cargarle un sistema operativo con una pendrive. El iPhone básicamente se flashea. ¿Ok? El iPhone básicamente es flasheado directamente con lo que es iTunes y para poder flashear el chip T2, ya vieron anteriormente en una clase con Ricardo la forma en que se iba a cargar esto, ¿no? Se carga directamente con un software llamado Apple Configurator. Bueno, este software del Bright OS tiene que ser ejecutado al principio para que la Mac pueda empezar a funcionar. Si tú tienes este software ejecutándose directamente en un principio con la Mac funcional, el equipo va a proceder a realizar la carga directamente de este sistema operativo en el chip T2 y por ende va a continuar con su secuencia de encendido. Por eso es que en esta máquina nos olvidamos del sistema, vamos a llamarlo así, de un sistema de encendido en escalera, como lo que habíamos visto anteriormente. El sistema en escalera lo teníamos en las MagSafe 1 y en todo lo que vendrían siendo las máquinas tipo C que no contaban todavía con un procesador de Apple. ¿Qué vendrían siendo esta, no? El escalón 1, el escalón 2, el 3, el 4 y por último ese 0, el último escaloncito, ¿no? Que si algo fallaba, algo la podía matar. Bueno, en el caso de esta máquina, esa escalera se está olvidando completamente y se van habilitando mediante algo que se le llama el famoso bootstrap. ¿Qué es el bootstrap? Pues la secuencia de encendido de un iPhone, pero ahora aplicable para una computadora Mac. Estos son algunos de los voltajes que en cuanto tú tienes G3H se tienen que cumplir para que el chip T2 cargue el sistema Bright OS
y por ende empiece con la secuencia de negociación con los equipos tipo C y obviamente empiece con lo que vendría siendo el encendido de la computadora Mac. Esto es algo vamos a seguir hablando a lo largo de todos estos días, pero aquí tenemos, por ejemplo, algunos rieles que se van a ejecutar. Tenemos el RTC, el G3H, 1.8 SSD, PP2 G3H o en su defecto puedes encontrar PP5V G3S, 3V3 G3S. Aquí todavía no tenemos los rieles AON. Los AON están en equipos M1, ¿vale? 0,9 SSD, SSD BRP2V7 Enable, 0,9 LSP DDR, 1.1 LSP S2R, 2.5 NAND, 0,V8 SLP DDR. Algunos de los rieles que se tienen que cumplir para que el chip T2 esté funcional y por ende empiece con la secuencia de mi computadora. Esto de aquí lo hacemos a un lado, nos olvidamos de esto. Simplemente toma en cuenta que aquí en estos equipos ya van a empezar a trabajar con el famoso Bootstrap después de cargar el BridgeOS del sistema del chip T2. ¿Hasta aquí tienen alguna duda referente a esto? Está quedando un poco más claro, profe. Es complicado, sí, pero de poquito vamos avanzando. Perfecto. Se va a Jorge, ir Jorge, a- una consultita. Quiere decir que estos equipos quedan encendidos permanentemente, como un Sí, iPhone. así es. Sí quedan encendidos permanentemente. Compruébenlo ustedes. Conéctenlo a una Power Z sin batería a una máquina tipo C, de estas de las T2, y van a darse cuenta que la máquina entra en reposo, pero jamás apaga. Inclusive si tú le das a apagar, la máquina no entra tal cual en un apagado completo, entra en una especie de reposo. Con el simple hecho de que presiones el trackpad, la máquina vuelve a encender. Entonces, en realidad, la máquina nunca está apagada, siempre está en reposo. Ok, Jorge, gracias. ¿Tienen alguna duda referente? Les voy a seguir compartiendo. Obviamente, este tipo de cosas, estas diapositivas se las voy a mandar, pero les voy a ir compartiendo poco a poquito. Estoy haciendo ahorita algunas cosillas con algunas placas para poder, pues bueno, para que sigan trabajando con todo esto. Bueno, platicando de las máquinas M1, como estaba platicando Felipe, básicamente en estas diferencias de las máquinas M1, vamos a suprimir bastantes cosas de estos equipos, ¿eh? En primer lugar, desaparece CD3215 y CD3217. El controlador perteneciente a estas máquinas es un CD3218, ¿ok? Un negociador USB tipo C, un poquito más rápido, mejorado, una versión mejorada de CD3215 y CD3217, ¿vale? En estas máquinas ya no existe una secuencia de encendido S0, S5 o una secuencia gracias a los ACPI que teníamos aquí designados por Intel. La razón es bastante sencilla. Ya no tenemos un procesador Intel. Entonces estas máquinas ya no pertenecen más a Intel. ¿Ok? Estas máquinas son completamente de Apple, por lo cual se maneja un bootstrap en lugar de una secuencia de arranque guiado por lo que son los procesadores Intel. ¿Ok? Desaparecen entonces líneas S5, G3H, se generan rieles AON, se generan estados S2. AON son los rieles always, los always on o siempre encendidos. ¿Ok? S2 pues son los rieles que se ejecutan posteriormente a los rieles always, un estado muy bueno perteneciente a los ACPI. Sin embargo, aquí obviamente fueron desechados los demás, ¿no? El S5, el G3H, entre muchos otros más. En algunos modelos de las M1, por lo menos en las M1 Pro y demás cuestiones, se desaparece completamente el chip T2. Ya no existe un chip T2 en estas máquinas. El chip T2 ha sido básicamente descartado, si lo podemos llamar de esa manera. Se descarta completamente el chip T2. Ya no tenemos un chip T2 en estas máquinas.
Y pues bueno, al no tener un chip T2, todo esto viene controlado directamente por el mismo procesador de Apple. Recordemos que esos procesadores son multinúcleo, o sea, podemos tener varios cores adentro del CPU y por ende tenemos la posibilidad de poder pues darle más tareas a la máquina con un procesador obviamente con una velocidad muy excepcional, porque eso sí tienen eso, ¿eh? Son procesadores muy rápidos, son procesadores que barren en pruebas de benchmark con equipos Intel y con equipos AMD. De su misma categoría estamos hablando, ¿ok? No van a sacar con un procesador super Xeon o cosillas así, que son un poquito más potentes que estos todavía. ¿Y qué otra cosa debes de tomar en cuenta? Pues bueno, en estos modelos la memoria RAM viene agregada a lo que vendría siendo en algunos modelos al mismo procesador. Es un poquito más. ¿Han visto los procesadores de iPad Pro? ¿Sí los han podido ver? Básicamente una memoria con M1 es una iPad Pro. Si ustedes tienen en algún momento la posibilidad de poder meterse a ver lo que son las iPad Pro y demás cuestiones, se van a dar cuenta que estos equipos tienen bastante similitud con lo que son con las máquinas, con las M1. Hasta ahorita vamos a dejar esta parte de las M1, no vamos a seguir platicando, vamos a platicar más adelante de ellas. Sin embargo, mi objetivo ahorita es que podamos entender más o menos esta secuencia para que ustedes puedan ir de poco a poquito corrigiendo todo esto. Sobre todo porque vi que Jaime, que Federico de repente tienen algunas dudas referente con todos estos equipos, han compartido algunos pasos para que podamos seguir diagnosticando estos tipos de dispositivos. ¿Alguien de aquí tiene alguna otra duda? Bueno, referente a lo que estamos viendo ahorita, podemos empezar a abrir la sala para que puedan empezar a compartir dudas o casos. Arturo, Federico, Gonzalo, Jaime, Manuel, Yo, Alberto. Jorge, uno de los detalles que estoy viendo, esto que tienen chip T2, el problema que tenemos es que si lo dejamos mucho tiempo sin uso, se descarga la batería. Así es. Se descarga la batería por lo mismo de que están siempre en sleep. Es lento porque las baterías de estas Mac también son más, digamos, la eficiencia de tener una tarjeta lógica tan pequeña que no requiere un disco duro mecánico, ni siquiera requiere un disco duro sólido, no consume tanta corriente como las otras máquinas. La descarga es más lenta, pero es cierto eso, que los equipos durante mucho tiempo sin uso prolongado tienden a descargarse. Eso es mayormente lo que estoy viendo, problemas que hay veces clientes que guardan su equipo y cuando ya quieren usar la batería ya no sirve ya. Y eso me ha pasado, me han traído acá equipos que en realidad la batería ya no mide más que 4.7 volts, como decir, y es de 12. Aquí hay un pequeño problemita, digo, no sé si Felipe o Roy han podido reactivar las baterías. Yo no he podido reactivar una batería de esas, ni conectando línea de datos. El problema que tienen esto es que tiene un nivel de protección, Jorge. Quiere decir que si la batería llega a un nivel crítico, hay un apron que tiene dentro de la batería que agarra eso, se borra esos datos y ya después no la reconoce la máquina, la batería. Por más que le pongas el voltaje, los 12 volts que necesita, no la reconoce. Si Sí, llega a ese estado crítico, pasa eso. algo así como un PLC que se queda sin batería, ¿no? Se desprograma. Yo también Exacto. me pasó una que se me bloqueó igual. ¿La Tuve que pudiste, comprar una nueva y recuperé el equipo. pudiste revivirla, Alberto? No pude revivirla, incluso saqué hasta los MOSFET, los traté de puentear algo para que me llegara el voltaje, no hubo caso. El equipo Estoy en las mismas, ¿eh? O sea, si me preguntan a mí, me ha pasado también, no las he podido revivir tampoco yo. Ahora, otra cosa, Jorge, como experiencia, yo agarré y me llegó una batería que tenía 4.7 volts, una M1, creo que era. Sí, creo Ujú. que era una M1. Ya, y el problema, intenté recuperar la batería, quiere decir, le metí voltaje. Ya, logró levantar el voltaje, pero aún así no logró reconocer la batería por nada en el mundo. Tuvo nomás que reemplazarse. Sería bueno que entiendo que estas baterías son más complicadas, pero igual alguien que tenga el analyzer
ver si es posible que esa máquina pueda leer esas baterías. El Battery Analyzer, sí lo han escuchado hablar de él. Lo he visto funcionar, pero es muy caro, o tiene algún precio más económico donde No, se no, pueda no. conseguir. El precio que tú ves en internet es lo que cuesta. Creo que vale como $400, si no me equivoco. Sí, sí, es bastante caro, es bastante caro. Pero sería útil, sí, sería útil. Si se Mira, compra con el software, no está comprobado que sirva para estos equipos. Recuerda muy bien que estas máquinas, sus líneas de datos vienen con flexores muy pequeños. Entonces tendrías que hacer ahí algunas adaptaciones, inclusive, digo, ya conectar directamente a la batería. Pero pues no, la verdad, no te puedo asegurar que si lo compras te va a servir para revivirlas. lo importante, Jorge, sería que en realidad si lo tenés el programa más el equipo, justifica, pero si solamente compras el equipo para hacer análisis, no justifica, porque no te permite reactivar las baterías. Exacto. Sí, puede pasar, esa parte es muy importante. No sé, digo, Arturo, creo que tienes habilitado tu micrófono. Sí, profe, a mí mañana me traen una MacBook, no sé cuándo tengamos clases para poder checarla ahí en clases. Mañana. Vamos a tener 3 días seguidos, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues mañana, profe. Perfecto. Les recomiendo que traten de trabajar con estos troubleshooting porque he visto en el chat que se están atorando mucho con equipos que se quedan en 5 voltios. Estos equipos normalmente pasan por algunos problemas y nos quedamos siempre con la idea de que si se quedó en 5 voltios, o es el T2 o es el controlador tipo C, la EPROM, y si no ya murió, ¿no? Recuerden muy bien que en los equipos T2 también se involucra el PMU. En ocasiones el que está mal es el PMU, no está alimentando la memoria RAM, no está alimentando algunas funciones del T2 y por eso es que el problema es que no llega a los 20 voltios. Un PMU dañado puede hacer que la máquina no llegue a 20 volts. ¿Ok? No se olviden de eso también. Seguimos con la sala para ver si alguien quiere compartir algo. Digo, porque he visto que hay muchas dudas de esto. O sea, en el chat veo las dudas. De repente no se puede contestar porque andamos a full con algunos compromisos que tuvimos, pero digo, ya estamos aquí. Es, Jorge, una pregunta. Nosotros ahorita con Juan estamos revisando la M1, pero nos topamos con algo bien peculiar y quería consultarte si sabes qué componente funciona, no sé si te lo voy a decir bien, pero funciona con pulsos, porque em, pues obviamente no nos eleva a 20 voltios la tarjeta, pero fíjate que curioso, nunca lo había escuchado en ninguna tarjeta y se oye un clac, 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 o sea, cuando conectas la tarjeta y ahí se queda. Y no identificamos de dónde proviene ese sonido. el clack es una bobina. Una bobina está haciendo eso, ¿eh? Es una bobina la que está haciendo eso, que suena así feo. Y eso es precisamente por algún problema, alguna anomalía en ese inductor. Normalmente son inductores que tienen núcleos pueden ser de ferrita de arena, inductores muy pequeños, pero no son inductores SMD, o sea, no son de los que tenemos así muy pequeñitos que se parecen condensadores, son bobinas grandes. Por ahí siento que va tu problema, ¿eh? Ahora, ¿de qué es lo que está haciendo? Pues no sé, puede ser una fuente primaria de las primeritas que están ahí. Eso podría ser el problema que tú tienes, Jaime. Sería bueno que pasaras el modelo de placa y en base al modelo de placa podamos revisar este más o menos cuáles son las líneas que has checado. Eh, el fin de semana me ayudó Roy
y Felipe y estaba haciendo las mediciones de las primeras dos líneas principales y ahí Ujú. fue donde me quedé porque ahorita te digo, en la de 13 V8 aún ahí estaba fluctuante el voltaje, o sea, medía 3.2, 3.2, 3.2 y encontramos una bobina con problema y la cambiamos, pero seguimos teniendo problemas. Ok, ya está entonces el voltaje fijo de 3.8. No, cero. ¿Qué le quita? Es que, ¿tienes el esquema a la mano? ¿O Sí, cómo lo estás sí viendo? lo tengo a la mano. ¿Lo puedes compartir en Telegram? Jaime. Jorge, yo tengo aquí una M1, la 2179, y es la que te hablaba que está con la batería muerta, pero esta tiene algo peculiar, ¿ya? Que levanta el sistema extremadamente lento. Es la batería. Entonces sí o sí, tiene que cambiarse batería. Sí, las máquinas T2, las Air, si les quitas la batería o la batería está mal, te alentan el sistema. Hasta el teclado, un teclado dañado, te alenta el sistema. Tu máquina es la batería. Esta es la batería porque tiene 4.7 volts, donde debería tener los 12. Y ya no tenía, bueno, sí, es la batería, Federico. Una batería dañada o te alenta demasiado el equipo. Entonces esa es la falla que tengo aquí. Tengo aquí una de las mismas. Yo le he dicho que era la batería porque el otro día lo consulté con Roy y Roy también me dijo que era la batería. Sí, Listo, Jorge, gracias. no, ¿de qué? Jaime. Jaime ya está intimando con Juanito porque ya se desconectó. ¿Cómo está? ¿Qué andamos? Estaba buscando ¿cómo se llama? Mira, es que estoy usando la aplicación que nos recomendaron y está muy buena. Te envié una imagen justamente en Telegram, en esa línea es donde tengo el corto. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ah, es por Shin Shao. Fíjate que yo no lo he comprado, te voy a ser honesto. ¿Qué modelo es? Igual ahorita lo buscamos en Vinafix. A ver si de pura chiripada está ahí. ¿Qué modelo de placas? ¿La 820 qué? Creo Jaime. que es 020, 02020, creo. Sí, correcto, 02020. A ver, aquí la tengo. WarView. Ahí está. Y PDF. Qué chido. Qué chido no tener que comprar un software de esos de paga para poder tener acceso a todo esto. Alguien, no sé, lo leí en voz alta, ¿verdad? Gracias, profe, gracias. No te Ah, pases, Pe. no es cierto, chavos, era broma. Vamos a ver acá. Ya lo tengo. Dejen abro esto. Voy a cerrar el iPad. Ahí iba a cerrar el Zoom. ¿Qué tal esto? Cierro esto. Aquí está. Es este compi de aquí. VVR. ¿No se abre? A ver. $820.20. Está bien raro ese nombre, ¿no? Esa nomás te lo va a abrir No, el no abre, Flexboard no Viewer. abre, no lo abre Open Board View, el otro lo abre. Ya vi. A ver, aguanta un tantito. Vamos a abrir este de acá. ¿Tampoco? ¿Cuál dicen que lo abre? Tendría que ser pues el BR, el que abre BBR. El Flexboard View, ¿no te lo abrió? Blackboard Views, Blackboard Views. ¿No? Ah, chis, a ver. Ese es hackeado, ese es hackeado. No, ¿cómo crees? A ver, déjenme ver si yo tengo el board view ese, te confirmo.
Licencia vitalicia. Descargada de Telegram. Yo O sí de- tengo licencia, ¿eh? Gracias a Rincón, gracias a Rincón. No, es que este Felipe tiene amigos gringos y Chinos, asiáticos, de todo, ¿ah? Ese vato es de Australia. Pero me eso. cobró, güey, no fue gratis. Jorge, abrirlo el programa y de ahí darle, entrar a la opción abrir y buscarlo el archivo. Y de ahí lo abre. Otra vez, porque ¿Qué modelo es? ¿Qué modelo es? Es el 2015. A 1502. De 13. De 15 pulgadas. Ya, entiendo. ¿Qué deseas? ¿Apase? ¿El parlante deseas apase o...? Sí, la bocina cuando está para el cambio. Ah, pasados de lanza, ¿eh? Este sí está craqueado, este. A ver, vamos a abrirlo con este. Les dije que no lo pasaran. Ah, ya pasó. Me está llamando Luis Rosman porque no hemos pagado la. Luis Rossman, pero pues, si él no es el dueño, es Paul Daniels. ¿En serio? Sí. Luis Rossman es compa de Paul Daniels nada más. Jorge, mañana la clase va a ser a las 5 como ahora o a las 4. Es que yo llegué una hora después, che. No sabía que había clases ahora. Federico, ¿de dónde sos como para darte la hora exacta cuando digan ellos? Ya, es una hora después, quiere decir, si allá son las 7, aquí son las 8 de Bolivia, Santa Cruz. ¿Sabe que entonces allá, a qué hora era la clase? A las 5 en México, yo estoy en Guatemala, era a las 4, una hora antes. Entonces, ya está bien, entonces. Si a las 5 horas en México, entonces aquí a las 6 de la tarde. Ya para estar listo mañana a esa hora. Mañana va a haber clase de nuevo, ¿no? Sí, ya confirmaron que sí, solo no ha confirmado la hora. Ah, ok, ok. Aquí sigo, perdón. ¿Qué es lo que pasa por andar bajando virus de Vinafix? Hazme caso, Es un WhatsApp. ratingo lo cuelga todo, ¿no? A ver. Esta fue la cosa que descargué de Vinafix. ¿Alguien aquí repara computadoras de escritorio? Sí, a todo. Vamos para acá. Lo que hacemos por ayudarle a mi amigo, a mi mejor amigo de Guatemala. Eh, Gracias, profe. mira tú. Ahí está. Ahí está esta cosa, ¿no? Ahora vamos a abrir. Jorge, yo tuve un problema con esta tarjeta, nunca me subió de 5 volts, ¿ya? Y hay un voltaje que me dijo Roy que no importaba. El voltaje de 5 volt guión bajo es 2S creo que es. Ok. Ahorita lo vamos a ver si ese voltaje es necesario, si está presente. Ok. Bien. Jaime. Chocó.
¿Qué manda? Dígame, ¿cuál es la fuente que no tiene? No, la de 3.8. Ya se murió mi máquina. Otra regreso. Si se reinicia, ahorita regreso. Me voy a conectar desde la laptop, porque esta computadora no vale para un pepino. Ay, Dios. Ya tira la. Mejor me suicido con... ¿Qué problema tiene, Jorge? Ah. ¿Está utilizando una PC, usted dice? Sí, es una cosa que tengo aquí que es un Intel Atom a 1 GHz. Ah, no, pues, le Así está es. exigiendo mucho. Ah, es cotorreo. Ya se murió esta cosa. Muerte. Voy a conectarme desde una laptop. ¿Qué, Jorge? Ahorita me conecto. Ok. Zoom, zoom, zoom. Bien, vamos para acá. Mientras 3V8 a on, dice buen Jaime. Vamos a ver con esta cosa. Esta cosa apenas le cargo Minecraft y se muere. Pero tenés 24 gigas de RAM. Sí. No es hackeada como el FlexBV. Ya me estoy conectando desde la otra máquina, chavos, para ver el 3V8 AON. A ver, estoy viendo mensajes de alguien que se está burlando de mí. A ver, más para allá, para allá. Felipe, ahí está. No te paso licencia, dice. Pásame la licencia, ya. Ahí va para allá. No me hiciste caso, ya no quiero. Mm, qué gay. Vamos para allá, Horizon Meetings. Sí, voy a silenciar este micrófono y voy a habilitar el otro, ¿eh? Hola, hola, hola. Aquí ando. Voy a dejar de compartir. ¿Se escucha bien? Afirma. Bueno, ahorita sí, pero anteriormente tuvo un retorno.
No pasa nada, ya modifiqué eso. Vamos a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Alberto, Alberto. Aquí está. ¿Estamos bien acá por acá? Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. 820, 2020. O 02020, algo así, ¿no quiero? Ya está. 2020. Vamos a descargar los tres. PDF, BoardView y el FlexVR, quién sabe. Sí quiero licencia, pero espérame tantito. Ok. Ahí está. Esta máquina es una chulada. Ahora sí. Vamos a ver. Me decía Jaime que el riel es 3V8, ¿no? AON. P3V38 AON. Correcto. ¿Sabes de dónde sale ese riel, Jaime? ¿En qué IC lo tengo? Eh, Creo que termina A ver, para todos. Antes de empezar a revisar algo, por ejemplo, si no tengo 3V38 AON, lo importante aquí es saber de dónde sale ese riel. O sea, eso ya es de cajón, tienes que saber. Aquí no tengo un AON tal cual, tengo aquí varios, varios nombres. Vamos a abrir el PDF y vamos a ver primero de dónde sale, ¿no? Ahí está. Bien. Vamos a buscar primero una referencia, que es este de aquí, ¿no? Y aquí dice Vivat. Ok, Vivat, AON. Vamos a ver si es que sale de aquí o sale de otro lado. Bost. Igual, ese de U5000. ¿Quién es U5000 en esta máquina, chavos? Ok, aquí está. Estás diciendo que no tienes este voltaje. ¿Qué es o qué o quién es U5000? Esto parece un PMU.
Se alimenta con 1.8 S2. Ese sí lo tienes, supongo, Jaime. Déjame chequear ahorita. Es que yo estaba midiendo, déjame ver, solo déjame ubicarte la bobina que estaba midiendo, que estaba en la salida que me marcaba ese voltaje. Y no sé si viste el video que mandé ayer, que me Es que marcaba. te tengo bloqueado. Ok, perdón. Me marcaba 3.8 y bajaba 2 punto algo y así, era intermitente. Entonces, vamos a buscar, cuando pasa ese tipo de cosas, en base a mi experiencia, es algo está tirando la línea. O sea, te puedo comentar de la siguiente manera. Imaginándonos el siguiente punto. Tú tienes, por ejemplo, el voltaje de 3.8, que vamos a llamarlo así, es como que la matriz. O sea, nos imaginamos, esto es la matriz, ¿no? La matriz del voltaje, o sea, es la línea principal. Él se deriva en otras, o sea, él, por ejemplo, puede derivarte 3V8, vamos a imaginarnos, SSD. Es un ejemplo nada más, ¿eh? Lo estoy haciendo así como el ejemplo. También se deriva en 3V8, no sé, codec de audio. Y 3V8, vamos a imaginarnos, X cosa, ¿no? Trackpad. Entonces, cuando la línea 3, la matriz, está en corto, todas las demás líneas no van a funcionar. ¿Se entiende? Porque es como un pequeño arbolito, es como un pequeño árbol genealógico. O sea, la matriz está en corto, lo demás no existe. No va a funcionar, no hay, no existe, no lo tenemos. Pero ¿qué pasa cuando una de estas está comprometida? Por ejemplo, si la de 3V8 está mal, o sea, que esta llegase a estar dañada, 3V8 SSD llegase a estar mal, estuviese muerta, esa puede tirarte momentáneamente a una matriz. Es decir, la matriz funciona, llega a 3.8 SSD y como está en corto, mata a la matriz, pero la matriz vuelve a reiniciar, entonces se cicla. Funciona, se apaga, funciona, se apaga, funciona, se apaga, funciona, se apaga. ¿Sí me entienden? Entonces, esto puede ser posible gracias a un problema directamente con un corto, del cual se pudiese derivar 3V8AON, ¿sí me entiendes? Entonces, si está muriendo, pudo haber pasado. Ahora, me dices que ahorita no tienes nada. Bien, es que cambiamos una bobina, pero sí, ahorita acabo de medir y está igual. O sea, 3 baja 2, 3 baja 2, Bien, justo en ese capacitor. ok. Mira, aquí tienes un buen de cosas a donde va. Lo que yo te invitaría es ver en qué se deriva esta línea. O sea, por ejemplo, vamos para allá. Esta va, alimenta una resistencia pull down, perdón, para la línea SysDetect para detección de batería. Recuerden que SysDetect es detección de batería para entablar la conexión con la batería y que pueda ser reconocida por lo que vendría siendo mi tarjeta madre. ¿A dónde más va? Aquí 3V8 va, aquí es donde nace. Es aquí donde nace 3V8AON. Aquí está. Aquí nace. Nace a través de ¿Qué es esto, chavos? ¿Qué ven aquí? Esto ya deben de saber qué es, porque esto está muy sencillo. Honestamente, esta es la primera vez que veo este esquemático, o sea, pero aquí se ve. Son 3 fuentes, Jorge, que existen ahí. Listo, 3 bus converter. Aquí hay un buck converter, es este. Acá tenemos otro abajo. Ay, qué baboso. Es que estoy trabajando con trackpad, no estoy trabajando con... Aquí están, ¿no? Aquí están los buck converter. L5800. Vamos a ver, Q5800, ¿a dónde va?
Aquí está. Aquí está el switch. Y vamos a ver quién es el controlador de estos. U5700. Esa es la fuente, Jaime. La fuente de tu AON es esta. Él es el que crea U5700. Vamos a buscarlo. Aquí está, mira, ahí hasta te lo ponen aquí para Jaime Chocó, controlador AON, ¿no? ¿Ya vieron? Dice Juanito que ese justamente se está calentando. A ver, el calentamiento no necesariamente sea... A ver, ¿cuántos de aquí han trabajado con cámara térmica? De los que están conectados actualmente. Son 13 los que están. Ok, bueno, 12, descontando mi doble sesión. Juan Jesús, Alberto, Arturo, Manuel, Francisco, Federico, perdón, Juan Fix, Francisco, Gonzalo, Jaime. Yo he trabajado con cámara térmica, Jorge. ¿Y qué características tiene el ISL 625 con una máquina que está apagada y alimentada? ¿Se calienta o no se calienta? No calienta tanto, el que calienta un poquito más bien es, sí, el 625 calienta un poquito, quiere decir, pero no tanto, tiene una temperatura de trabajo. Así es. El hecho de que se caliente no significa que este sea el que está mal. Aquí podemos ver que se alimenta con un voltaje de entrada de 5 a 13 voltios. ¿Vale? Este puede ser el equivalente al que lo alimenta, que es PP2. Aquí está. Tenemos 4.7, 5.5. Sale 5 voltios AON. 3V8. Sale. Es nada más para configuración de las puertas para los MOSFET de potencia que trabajamos. Entonces, básicamente, aquí tenemos el enable. No tenemos un problema en este controlador, Jaime, te lo puedo asegurar y te voy a explicar por qué. Porque el chip está trabajando, o sea, AON está trabajando. El voltaje 3V8 sí está trabajando, pero algo lo está matando. Entonces, francamente, yo dudo que 3V, que esto sea lo que está mal. O sea, dudo que esto esté mal. Espérame, Danito. Bueno. Sí, aquí estoy, te sigo. Jorge, mayormente yo creo que debemos tener un problema en una fuente switch, por ahí que en realidad esté haciendo un switcheo y tenga un corte secundario. Cualquier fuente que se esté alimentando de esa línea. Exactamente. Hay que buscar las fuentes que se están alimentando gracias a 3V8 AON. Cualquier fuente que se esté alimentando de 3V8 está tirando esta fuente que tenemos aquí. Entonces, ¿qué tienes que buscar? Tenemos que buscar en dónde se deriva y hacia dónde va. ¿Ok? No creo que sea hasta la fuente que está mal. Siendo por experiencia, te podría decir que no es esta la que está mal. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar quién es o de dónde se derivan estas fuentes. A quiénes, vamos a decirlo de la siguiente manera, a quiénes alimenta. Para pronto, aquí está. Vamos a ver. Dice página 101. Aquí está. Va un PMU. Mira, aquí hay un PMU. U7700. Tiene varios switches. Ajá. Mira, aquí sale lo del PMU. PMU. Va el PMU. Este es U8100, son los bugs. PMU, 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 PMU. Aquí tenemos un LDO para 1.8. Es que en realidad, Jaime,
me gustaría decirte en realidad qué es lo que tienes mal, pero cualquiera de estos elementos a donde se conecta este voltaje, cualquiera de todo esto donde se conecta, pudiese estar dañado. O sea, puedes tener mal esto, y no necesariamente ellos. Te podría decir, y te puedo asegurar, Jaime, porque AON está presente, simplemente estos que tienes aquí son un puente al componente que está mal. O sea, si te lo pudiese dibujar para que pudieras entender esto, no sé si me estoy dando a entender. Por esto que tenemos aquí, te voy a mostrar, o te voy a tratar de explicar más o menos cómo está esto. Voy a tratar de mostrarte más o menos cómo está. Ya nada más para decirte cómo está dicen por ahí cómo está este business. Acá. Y esto ya obviamente te va a tocar a ti tratar de resolverlo, Jaime. Igual lo del ruidito que estás viendo, el ruidito que tú estás viendo en el ruido que tú estás escuchando en la bobina puede ser de la fuente que está mal, ¿eh? ¿Sí se escucha, Sí, chavos? sí, yo te copio. Sí, súper. No, no se escucha. ¿Sí nos escuchas tú a nosotros, Jorge? Hola, ¿me escuchan? Tiene rebote. Mm, Hola, hola. ¿Me escuchan? Escucha, Jorge, se escucha normal. Sí, sí, te copio. Bueno, creo que te lo voy a deber, Jaime. Tengo problemas aquí ahora con la conexión de internet, no sé qué show. Por eso me botó. Es raro. Mira, ¿se alcanza a escuchar o me escuchan? Tu problema, Jaime, es que tienes una fuente derivada de 3.8 que te está tirando ¿cómo te puedo explicar? Está tirando a tu fuente de 3V8, Jaime. ¿Ya viste quién la genera? Te invito a que trates de... Yo inyectaría 3.8 voltios ahí fijos y me fijaría quién calienta para ver si por allá vamos. Igual cuando tú te quedas fijo, puede ser que la corriente esté llegando directamente al módulo que está en corto y que se caliente de más. Yo haría eso. No sé si alguien tenga aquí alguna otra idea o que podríamos hacer para medir esa máquina. Jorge, yo lo que le recomendaría sería que busque directamente en ohmio
toda la fuente secundaria que tiene derivado de esa alimentación. Es Es que decir, son un todos buen. los Twitch. Ya te diste cuenta que son muchísimas fuentes. Pero pues bueno, Jaime, ahora sí que para eso te pagan tus clientes, ¿no? Tienes que, No, está bien, gracias, gracias. Lo que pasa es que muchas cosas no las tenía claras, entonces me ayudó un montón esto. Muchas gracias. bueno, chavos, espero que lo que vimos el día de hoy les haya servido. Oiga, que- profe, ya va a estar disponible la clase pasada para estudiar. Ay, perdón, Arturo, discúlpame, te silencié. ¿Puedes habilitar el micrófono? Sí, No fue a propósito, no se preocupe. fue accidental. Gracias. Oiga, profe, ¿y va a estar habilitada ya la clase pasada para poder estudiar? Sí, me parece que le hicieron, que la grabó Felipe. Ahorita nos confirma, pero sí, igual vamos a tratar de habilitar todo. Les comento, estoy trabajando ya en una plataforma independiente a YouTube y todo eso para que puedan acceder a todo este material ya sin la necesidad de todo este embrollo que tenemos aquí, más ordenado. Ya la están trabajando también, por eso nos habíamos ausentado un poquito, pero esperen noticias más o menos en un mes y medio. Yo voy a tener todo este contenido en una plataforma independiente de YouTube. Jorge, una consultita. Mañana, ¿a qué hora va a ser la clase? 5 de la tarde. A la misma hora de ahora. Sí. No puedo más tarde por la cuestión de donde trabajo me cierran. Ok, no está bien, porque pasa que una hora después he entrado. Oh, Listo, ya. Jorge, gracias. Bueno, chavos, pues les agradezco bastante que hayan estado presentes. Un abrazo, un saludo a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí, Roy. Muchas gracias por estar aquí, Felipe. Y nos estamos viendo el día de mañana, primero Dios. Ok, Jorge, gracias. Hasta mañana. Estudien. Hasta mañana, profe. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.